Es muy difícil pensar cuándo se te ocurre una novela. Se te van ocurriendo cosas y, y yo soy de los que escribe sin saber muy bien hacia dónde voy. Prefiero eso, me divierte eso y entonces, por un lado, yo fui a cumplir mis 60 a Galápagos, fui con mi hijo. Era una cosa que me debía. Yo hice todo un viaje por Sudamérica a los 20 y cuando llegué a Guayaquil el barco para ir a Galápagos era muy caro y no lo pude pagar en ese momento. Y bueno, ahora tenía la plata para ir y, y tiene que ver con Darwin, porque, digamos, yo me peleé con mi viejo de alguna manera a los 12 años y mi manera de pelearme fue descubrir que la biblioteca de él no me interesaba. Y entonces empecé a ir a la biblioteca municipal y a la biblioteca del Club Atlético Varadero. Esas eran las dos bibliotecas que estaban en esa época. Y en la biblioteca municipal, además de descubrir a Sarmiento, que todavía me sigue impactando enormemente, la escritura de Sarmiento, descubrí a Darwin. Estaban los libros de Darwin. Y viste que cuando sos chico, las cosas te parecen más grandes. Por ejemplo, yo hace poco volví a la casa de mi abuela y yo la tenía en la imagen gigante y no, es una casa chiquita. Bueno, me pasó eso. Yo quería ir a Galápagos por las tortugas, porque me las había imaginado a los 12 años inmensas. Eh, bueno, resulta que en Galápagos no son tan grandes, son mucho más grandes que las comunes, que las que hay en Varadero, en San Pedro. Pero digamos, no son caballos. Yo me las imaginaba gigantescas de verdad. Y entonces me fui a Galápagos con la idea de escribir sobre Galápagos y sobre Darwin. De hecho, yo me fui a fines de julio, yo cumplo años a fin de julio, y, y antes de irme escribí la primera oración de la novela, que era En Galápagos no hay tortugas, sin haber estado, porque hay una cosa, yo tengo una cosa borgiana que es, si necesitas ir a los lugares para escribir sobre los lugares es porque no sos escritor, como decía Borges. Entonces escribí por lo menos una oración antes de llegar y después, bueno, lo pude corroborar, que casi no hay tortugas, que están escondidas, que están guardadas. Y bueno, y me pasó que, bueno, yo había vivido un año y medio antes de eso, un año más o menos antes de eso, eh, a mí me había pasado que efectivamente, de verdad, me enamoré de Ruth, de una mujer valenciana que vive en Barcelona, y que bueno, me dijo que no porque yo era viejo. Y a los 58 años me enteré que estaba viejo. O sea, hasta ese momento es como que no me había dado cuenta. Y entonces me empecé a mirar de otra manera. Por ejemplo, yo no soy de mirarme al espejo ni nada. Y bueno, apenas volví de Barcelona en el 2016 fue eso. eh, bueno, yo tengo en mi habitación tengo el ropero que era de mi abuela, que tiene un espejo gigante, pero yo nunca lo había usado. Entonces, bueno, me empecé a plantar frente al espejo y claro, descubrí que tenía toda la razón del mundo, Ruth, y bueno, cuando decidí escribirla, no tenía ganas de escribir una historia, qué sé yo, con mi hijo y qué sé yo, entonces empecé a cambiarme un poco de lo que soy, entonces busqué un personaje que fuera músico, que fuera vegetariano, cosa que no soy, ¿Tocas la eh, armónica? tampoco digamos, tampoco toca la armónica, tampoco tengo mal humor, soy un tipo bastante de buen humor. O sea, busqué cosas que me diferenciaran un poco porque Y tampoco dirías amo a Darwin, porque vos decís que Darwin es supremacista y racista. eh, ¿O no impide? no, yo amo a Darwin. Eh, Esto es una entrevista que me hicieron en Barcelona, creo, en Sí, un lugar así. Y viste cómo sacan las cosas de de contexto. contexto. O sea, Claro, yo claro.
obviamente el tipo era supremacista y era racista y está escrito, o sea, no hay nada más que leerlo para darse cuenta. Pero era una época que era así, o sea, no... em, qué sé yo, un tipo que te dice que los blancos y sobre todo los británicos son superiores a cualquier otra raza, es un supremacista, evidentemente, ¿no? Ahora, hay que leerlo también en su contexto, en un momento en el cual los británicos eran todos supremacistas y sería muy difícil encontrar, Era natural. era bastante natural. Darwin, por lo que nos cuenta Y machista, bueno, hay 1000, o sea, uno cada 10 renglones encuentra. Pero bueno, qué sé yo por ejemplo también amo a Cervantes, y Cervantes era súper machista también, pero es la época también, qué sé yo, si Cervantes viviera hoy como es un tipo inteligente, me imagino que no sería lo mismo. Entonces achacarle eso, no sé, no me gustó ese título que le pusieron porque era, para mí Darwin es un personaje muy interesante, sumamente interesante, muy contradictorio, muy... eh, no sé, un tipo que es hiper religioso, que de una religión, un religioso religioso, ¿no? No uno que dice creo en Dios y punto, sino un religioso practicante, que se anima en un momento a decir, bueno, es mentira la Biblia, o sea, los hombres no vienen del barro y de Dios y de la costilla de Adán, no, vienen de la evolución de los primates. Darwin mata a Dios. Bueno, eso es una cosa que tengo desde chico también. Eh, yo no sé si es casualidad o no, pero bueno, yo fui monaguillo en Varadero. Yo la primaria la hice en una escuela que era parroquial eh, y la secundaria en una escuela del Estado. Y yo fui monaguillo hasta los 12 años también. Y a los 12 años dejé de ser monaguillo y dejé de ser, de creer en Dios, todo junto. Todo, o sea, que ese año, para mí los 12 años fueron muy importantes, por muchísimas razones. Yo tengo un libro que se llama Papá, en el cual cuento muchísimas cosas que me pasaron cuando yo tenía 12 años. Em, y bueno, qué sé yo, es así, es un cúmulo de cosas Y que... mucha gente dice que toda literatura tiene algo autobiográfico siempre. El nombre del narrador no aparece No me parece, en no. el libro. Yo pensé que me lo había salteado. No, no. Digo, bueno, como no hay diálogo, pero no está y uno no puede evitar pensar en que hay un proceso de autodescripción de alguna manera, pero al mismo tiempo yo cuando lo leía, primero dije, bueno, es un hombre que va a cumplir 60 años en Galápagos, que tiene una especie de un enamoramiento complejo de esta mujer, y con el transcurrir de la narración me fui encariñando con este personaje, me fui identificando también por una cuestión generacional. Pero lo que me impactó es lo que noté, esta destreza también en la narración, porque yo dije, pero no debe tocar la armónica seguramente, sin embargo, está perfectamente descrito el proceso de creación musical, y cuando piensa el narrador en que le podríamos llamar el blusero o el músico viajante, piensa en grabar un disco y en dónde van los silencios y hacer la instrumentación, todo el... Digo, no necesitaste, Borges decía que no necesitábamos ir a un lugar para escribir sobre él, vos no necesitaste ser músico para ponerte Claro. en la piel de un músico. Pero sí para hablar del amor de alguna manera, ¿no? Porque Y de eso es el narrador difícil dice, no zafar. es una carta de amor esta novela, pero es de alguna manera un mensaje para alguien específicamente. Sí, sí, yo creo que, bueno, el tema de la música, yo toqué mucho la guitarra de chico, pero jamás la armónica. Pero me encanta el jazz, entonces, y qué sé yo, Hugo Díaz me encantó desde chico. eh, no sé, tuve que ponerme a leer también bastante como para escribir el personaje, eso es verdad.
pero no me costó tanto porque yo creo que el arte, y para mí la literatura es un arte, para mí no pertenece al ámbito de lo intelectual, ¿no? Em, a mí qué sé yo, me aburre que, digamos, como sos un escritor tenés que decir siempre cosas muy intelectuales, muy interesantes, muy importantes. Y por ejemplo a los pintores no se les pide lo mismo, a los músicos no se les pide lo mismo. Y para mí es arte, es exactamente, es otro arte. Y El arte no necesita explicación. no. Y entonces la música tiene cantidad de cosas parecidas a la literatura. Los silencios, los blancos, qué sé yo, las páginas de los libros hay cómo administras los silencios, cómo administras los blancos, se parece muchísimo a la música. Cómo administras la oración, cómo respires el texto, dónde pones el punto o no lo pones. Eh, Todo eso yo lo vivo como una música interior. Y, y entonces me pareció que cuando estaba hablando de música también estaba hablando de literatura o del arte en general. Y esa fue una de las cosas que me gustó del personaje, de armar este personaje, que si bien es cierto, se me parece un montón, sobre todo en cuanto a la relación con Ruth, en otras cosas no se me parece tanto y eso también me permitió escribir una novela que creo que es bastante divertida, irónica, no sé, no es una novela pesada en la cual voy a llorar en tantas páginas. No, Ahora, porque además es una novela que te lleva de viaje, que sí, te hace realmente recorrer las islas que están muy bien descritas y sus flores. no, pero te voy a contar algo muy interesante, creo. Ruth hoy es mi mejor amiga. Es, qué sé yo, por ejemplo, ahora hacía 4 años que no la veía porque no pudimos hacer un viaje juntos que íbamos a hacer hace 3 y después me agarró la pandemia, no viajé más. Y ahora estuvimos juntos casi todo el mes en España. Yo cuando voy siempre me quedo en la casa de ella. Cuando tengo un problema la primera que llamo es a ella, digamos. Es mi gran amiga. Y, y esta novela me sirvió para pasar de estar enamorado a descubrir que podía ser mi mejor amiga. Eh, Fue muy lindo escribirla, porque yo la escribí bastante rápido, en 8 meses creo, una cosa así, hace ya varios años. Y, y yo todo lo que escribía por día se lo mandaba. Y ella empezó a escribir una novela, ella es poeta, empezó a escribir su primera novela justo en ese momento, yo le insistí para que empezara, y entonces ella me mandaba al final del día, ella me mandaba lo que había escrito y yo le mandaba lo que había escrito. Y yo creo que eso nos unió de otra manera, creo que nos entendimos bastante mejor de lo que nos habíamos entendido. Eh, y bueno, qué sé yo, hoy yo hace 10 días que volví de España, y yo la extraño, yo tengo ganas de verla porque es mi amiga, qué sé yo, es como, pero no es que ahora quiero tener algo con ella, ni mucho menos. Eso Creo que aparece sobre... creo que me lo perdería si no sé, hubo un momento que a mí me hizo un clic que fue, hay dos posibilidades, eh, tomás lo que ella te da, que es la amistad, o la perdés. Y bueno, elegí no perderla, obviamente. Y, y bueno, y la novela me sirvió para eso. Entonces, no creo que sea una carta de amor. Es una novela no sé, del sufrimiento por ahí de vos estar enamorado de alguien y que ese alguien no esté enamorado de vos. Algo que obviamente puede pasar y pasa muchísimas veces. Y de reflexión, ¿no? Claro. Porque en la novela me quedé, entre otras cosas, con un momento cuando el personaje intenta buscar un buche rojo, creo que es ese pájaro, y mira el cielo y piensa que si alguien pudiera ver un buche rojo sería que vos no estás viendo, sería una prueba de la existencia de Dios. Eso me sonó bastante cartesiano, ¿no? De las pruebas que da Descartes
de la existencia de Dios, y una de las pruebas que da es esa idea de belleza superior, que si habita en mí de alguna manera es porque alguien superior la ha puesto, y ese alguien es Dios. Y vos ahora nos contás que a los 12 años dejaste de ser religioso, pero a los 60 seguís reflexionando acerca de la existencia de Dios. Sí, sí, eso, la existencia de Dios. Cuando a uno te educaron en el catolicismo, no sé en otras religiones, la pregunta por la existencia de Dios es continua, es durante toda tu vida, aun cuando hayas decidido a los 12 que Dios no existe. A mí me gusta decir que los que no creemos en Dios creemos en cualquier cosa. Porque, por ejemplo, yo tuve una bisabuela que no conocí, que, bueno, en Varadero yo me enteré ya desde muy chiquito, que decían que era bruja, que movía las cosas del lugar, que hipnotizaba, que hacía un montón de cosas. Lidia se llamaba. Y bueno, yo estuve buscando su foto, una foto de ella, durante años. Y nadie en la familia supuestamente tenía la foto, hasta que la conseguí un verano. Y en enero de 2003 conseguí la foto en un galpón de ella. Ahora tengo dos. Fue encontrar la foto y al otro día ganar el premio Ricardo Rojas. Me llamaron por teléfono, yo estaba en Varadero y gané el premio Ricardo Rojas. En el mismo mes mi hijo se ganó el canasto del supermercado que está cerca de la casa de mi mamá. Yo no sé Ricardo Rojas, pero... Pero sí, pero yo no sé. A las 2 semanas mi hijo se gana otra vez el canasto del supermercado. Y entonces, cuando volvimos a Buenos Aires después de ese verano con mi hijo, le hicimos como un altarcito. Entonces, cada vez le pedíamos cosas. Y entonces, por ejemplo, mi hijo en ese momento hacía esgrima y hicimos remeras con la cara de ella. Y entonces mi hijo, abajo de lo que se ponen los esgrimistas, la pechera y todo, tenía la remera de ella y fue campeón metropolitano de florete. Entonces yo en un momento dado, esto ya es muy divertido y es medio bizarro, pero en un momento dado le pido si me consigue alguna traducción de mis libros. Y entonces, y a los pocos días aparece en 2003 una mujer finlandesa, traductora, aparece en mi casa para decirme que quería traducir papá. Pero pasa que yo me relaciono con ella, o sea, tenemos una historia de amor con ella. Y entonces ella me dice, los finlandeses son personas, creo que los más distintos a los argentinos que uno se puede imaginar. Y entonces a la mañana siguiente me dice, olvídate de la traducción, o sea, yo no puedo traducir a alguien que tiene una relación conmigo. Y entonces yo tengo un amigo, Pedro, que lo tengo toda la vida, de Varadero, que cuando le cuento el caso me dice, por ahí tu bisabuela era sorda y escuchó que querías una traductora, no una traducción. Pero lo digo en el sentido de que uno cree en cosas, qué sé yo. Yo, por ejemplo, una de las veces que fui a Guadalajara, a la feria, al lado de Guadalajara hay un pueblo que nunca me acuerdo bien cómo se llama, que es todo de artesanía y cosas. Entonces, en un momento dado yo había ido con Angélica Gorodiller al pueblo. Y estábamos paseando, entonces veo un galpón. Y entonces entro al galpón, eran todas ranas, pero un galpón inmenso, gigantesco, con ranas grandes, chicas, qué sé yo. Y entonces un señor muy viejito sale y me atiende y me dice, la rana trae suerte. ¿Usted a qué se dedica? Y le digo, yo escribo. Y me dice, yo tengo una rana para escritores, que es... Y Angélica había cruzado a comprarse una cosa de plata, una cadenita de plata. Y entonces el señor se mete adentro a un depósito y vuelve con una ranita chiquitita así. Me dice esta, que me la cobró un montón de plata.
Bueno, y a partir de ahí yo tuve una suerte tremenda con los libros, o sea, empecé a ganar premios. Entonces hoy en mi casa tengo más de 100 ranas, o sea, yo colecciono ranas y le atribuyo a ello, qué sé yo, por ejemplo, ganar este premio o cualquier cosa que me salga bien en la vida. Entonces es raro ser ateo. Uno es ateo, pero termina aferrándose a cosas que suplantan a Dios de algún modo. Entonces la pregunta siempre está, y creo que en el fondo, por lo menos es lo que pienso, mi problema es menos con Dios que con la iglesia. Yo creo que tengo un problema gravísimo con la iglesia, que es lo que no me banco, y que eso digamos, le he puesto a Dios cosas que en realidad tendría que haberle puesto a los hombres que manejan la iglesia y no a Dios. Creo que se parece bastante a eso mi pensamiento. Ahí, en algún momento, el personaje cuenta que Darwin temía a la vejez, pero no al deterioro físico, sino al deterioro Intelectual. mental, ¿no? Intelectual. eh, que, que es distinto a lo que le pasa al emperador Adriano, porque en las memorias de Adriano y Ursenar comienza dándole voz a Adriano, una novela que creo que ella comenzó como un ensayo y mucho tiempo después la transformó en novela. Y tiene 60 años, está cumpliendo Adriano 60 años y ya habla de los humores, de la falta de minerales, de la decrepitud, de la claudicación de sus miembros y de sus órganos. Pero vos el planteo que haces más en torno a la vejez, no es tanto, no aparece el miedo a la decrepitud física, porque además te consideras ahí una persona físicamente todavía muy vital, ni tampoco a la muerte, que no, en principio no aparece, como decir, pero sí a lo que podríamos llamar, o se llama actualmente algo así como la cultura de la cancelación, ¿no? Esto de que, bueno, tenés 60 años, no podés mantener una relación de amor con alguien de 35, ni podés hacer por ahí determinadas cosas. Eso es un rasgo muy actual, digo, porque la cultura de la cancelación, o al menos se la ha denominado así Sí, sí, sí. desde hace poco. Sí, en lo personal, sí, yo le tengo más miedo. Digamos, a la muerte no le tengo ningún miedo, porque supongo que es el final y que ya está. O sea, sí, la vejez sí es un problema, porque lo he visto y lo veo en gente que quiero, digamos, que es un problema. Y si tengo que elegir, yo preferiría estar bien mentalmente a estar bien físicamente. Supongo que si llego a viejo, cosa que no me gustaría, digamos, ya soy viejo, pero, pero si llego a una edad en la cual ya tenga muchos problemas para vivir, eh, supongo que voy a querer lo que no tenga, o sea, lo que me falte voy a quererlo porque el ser humano quiere lo que no tiene. Pero Y siempre queremos un día más. no sé, a mí, no sé, yo tengo mis dudas de querer, porque digamos, me parece que hay, en este momento hay como una suerte de sobrevida que no sé si es vida en un punto, ¿no? No sé si estoy tan convencido de un día más siempre. Yo creo que en el momento en el que uno ya pierde la capacidad de cierta autonomía, yo creo que ya está bien. Que, digamos, si disfrutaste y pudiste hacer cosas que te gustaban y que querías en la vida, ya está bien. Que no hay que exagerar, digamos, el tiempo que te tocó o el tiempo que... Lo pienso ahora que no tengo problemas de salud. Andás a ver cómo lo recibo en su momento. Capaz que sí quiero siempre un día más. Eso es así. Eh, sí, eh, el tema de la cancelación. Mira, a mí me pasa una cosa muy divertida que es,
Yo viví en Europa durante la dictadura. Me fui con 20 años y estuve hasta que llegó Alfonsín. Viví en España y en Holanda. Viví una época muy bonita de Europa, porque los finales de los 70 y principios de los 80 fue una época en España maravillosa, en Holanda también, que fueron los dos lugares donde viví. Eh, y entonces, por ejemplo, para mí el tema de la igualdad con la mujer fue algo normal desde los 20 años, o sea, qué sé yo. No Y tuviste que deconstruirte. exactamente, es como, debo tener un montón de machismos incorporados culturalmente, porque todos los varones lo tenemos. Micromachismo, ¿no? Exactamente, claro, sí. Y que seguro que los tengo. Pero por ejemplo me pasó una cosa muy cómica que fue, ahora cuando estuve en España, tuve que dar 2 charlas en los doctorados de la Universidad de Sevilla. Y entonces en un momento se me acerca una chica, Claudia Caño se llama, que está haciendo el doctorado sobre mis libros. Y sabes, el tema de su doctorado es la nueva masculinidad. O sea que ve en mis libros esa nueva masculinidad, que es algo que se habla ahora, pero de la cual yo no era consciente. ¿Sí? Nunca me sentí un nuevo masculino, siempre me sentí, qué sé yo, con la masculinidad normal que me había tocado, digamos, ¿no? Pero bueno, son esas sorpresas que te da la crítica literaria. Bueno, es realmente que alguien haga su trabajo de tesis. Sí, no, me encantó, me encantó. Me descubrí que era un nuevo masculino. Me sentí el nuevo hombre, el famoso nuevo hombre de los 60. Sí. Que iba a aparecer en los 70, pero que Claro. se tomó su tiempo. Y que va a necesitar un tiempo más, me parece. ¿Y durante toda la dictadura no regresaste a la Argentina en ningún momento? Sí, sí. Yo tenía una pareja holandesa y fuimos a República Dominicana a querer poner un bar. Y en República Dominicana nos dimos cuenta que si poníamos un bar, en vez de a los dominicanos íbamos a atender a los yanquis. Y que era una sociedad tan injusta, tan fea, que no valía la pena quedarse ahí. Entonces hicimos todo un viaje por Sudamérica y llegamos a Argentina justo más o menos un par de meses antes de la guerra de Malvinas, que fue un shock absoluto, pues para una holandesa, que el país donde estás le haga la guerra a Inglaterra, los ingleses para los holandeses son como los liberadores, como San Martín de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, bueno, fue un shock tremendo y ella se volvió, conseguimos un pasaje a los 3 días, pero no teníamos plata para los dos, entonces yo me tuve que quedar un par de meses acá. Me quedé justo hasta que terminó la guerra de Malvinas, me quedé en Varadero y bueno, y ella me mandó el pasaje de... ¿No te tocó movilizarte? No, porque yo en ese momento tenía ya 24. Ah, claro, a vos sí. Te podría haber Sí, llegado a 24 tocar años. el conflicto del Beagle. Claro, 24 años tenía yo en ese momento. Y te juro que no comprendía nada. No comprendo todavía hoy lo que pasó en ese momento. No entiendo. O sea, comprendo lo que pasó, pero digamos, no comprendo la reacción de la gente en ese momento, que a mí no me gustó nada. Yo me acuerdo, mira, que nosotros estábamos en Buenos Aires, creo que fue el 30 de marzo, que fue el paro de la CGT. Nos tuvimos que meter en un Burger King que había acá en Corrientes, acá a 2 cuadras. Fue horrible. Vos estás hablando de la marcha de la multipartidaria, ¿no? Exactamente. Y nos agarró ella llorando, y a los 2 días pasa lo de Malvinas, ella no la pude. Y después, vos sabés que cuando con Alfonsín, cuando yo me vuelvo a Argentina, yo la seguía amando y ella me seguía queriendo a mí, pero yo quería ser escritor y yo quería ser escritor desde lo coloquial también. Yo necesitaba
Y en esos días me pasó una cosa muy fea que fue, viste, en ese tiempo no se podía llamar por teléfono porque era muy caro. Y de repente yo estaba tomando mate en mi casa en Holanda y suena el teléfono y era mi mamá. Y tardé por lo menos medio minuto, un minuto en pasarme al castellano, digamos. Y entonces colgué y dije, yo me tengo que ir de acá, si no nunca voy a ser escritor. Y entonces se lo expliqué y le dije, ¿no te querés venir? Y me dice, yo a Argentina no, no vuelvo. Le digo, pero ahora va a cambiar porque ahora... no, no. Y bueno, volvió justo antes de la pandemia, vino con el marido y la hija, estuvieron en casa. No había vuelto desde esa época. Yo a Holanda sí fui muchas veces. Eh, y bueno, estuve justo en ese momento acá, que fue un momento muy complicado, muy complicado. Y, Te estoy contando cosas que por ahí no tienen que ver con el libro, pero me parece, engancho. bueno, porque viene a resultar que el personaje principal, central y el narrador del libro es de alguna manera una parte tuya, ¿no? Sí, claro. Inclusive es algo que uno se pregunta permanentemente durante el proceso de lectura, sobre todo porque esto de que no tenga nombre impide de alguna manera construir o terminar de construir una imagen, a mí me pasa al menos, Sí. del narrador, ¿no? Y uno está permanentemente preguntándose quién es y da vuelta a la contratapa a ver si dice ahí, pero todos los datos que hay son los datos que uno va construyendo a través de la lectura, así que creo que todo lo que te ha pasado de alguna manera, en donde parece que el amor ha tenido una relación central en el proceso de la escritura, creo que tiene que ver con el libro. Kierkegaard creo que era el que decía que la angustia es un momento de neta creatividad, ¿no? ¿Cómo te llevas con eso? Que vos normalmente cuando estás impelido a escribir, ¿cuándo sentís esa necesidad de escribir? Digamos, yo soy... yo me divierto mucho escribiendo, me la paso muy bien, incluso en libros que son complejos, que no son divertidos, que yo, por ejemplo, Guerra o Papá, no son nada divertidos, digamos. Mm, pero me la paso muy bien escribiendo. Eh, yo escribo todos los días, escribo muchas horas. Por ejemplo, ahora este mes que estuve en España no escribí porque había terminado una novela justo antes de irme. Y bueno, y cuando llegué al primer día, lo primero que hice fue empezar una novela, que no sé si iba a ser algo, porque a veces empezás cosas que no son. Pero necesitaba tener algo para pasármela bien, y necesito eso todos los días. No, no vivo ninguna angustia. Lo único que me pasó, que recuerdo con algún tipo de angustia de la escritura, es que yo escribo por lo general libros cortos. Por ejemplo, este libro tiene 200 páginas y casi todos tienen... La única excepción es Guerra, que es un libro de 400 páginas, y que era mi... Yo quería escribir un libro gordo. Pero el Cervantes, ese texto sobre Cervantes también. Miguel, Sí. no, tiene 200 y pico, es un poco más largo que esta, pero no. Pero yo quería, por esa cosa de Augusto Monterroso, ¿no? No, y viste que él dice en un ensayito muy cortito que tiene, a mí me encantaría escribir largo, pero no puedo. Y a mí me pasa más o menos igual, o sea, nunca pude. Soy como bastante económico con lo que quiero contar y entonces esa fue mi posibilidad, el libro ese, que prometo no repetir nunca porque me pasó una cosa, ese libro tiene 187 capítulos, yo sabía que iban a tener 187 capítulos porque son los muertos en la batalla, y cada capítulo tiene el nombre de uno de esos muertos, es como una elegía, y, y entonces lo viví con ansiedad, no sé si angustia, pero sí una ansiedad desesperante de no saber si yo iba a poder llenar 187 capítulos con el material que tenía. Después finalmente me sobró, pero
en el momento lo viví tan mal que yo, fue antes de la pandemia encima, podría haber esperado la pandemia, porque me encerré durante 13 meses para escribirlo y engordé 15 kilos en 13 meses. Y encima después justo empieza la pandemia. O sea que vengo encerrado ya 4 años casi. Y bueno, eso es como... yo vivo, me encanta escribir, es lo que más me gusta, es lo que decido, creo que decido todas las mañanas, ¿no? Después de tomar mate me voy contento a escribir. Y bueno, y aunque no sepa muy bien, qué sé yo, ahora empecé una novela que es a partir de un chiste que tuvimos con Ruth los últimos días, que era una mujer eh, una mujer lacónica, pero porque habla con pocas palabras, pero también porque tiene la forma de un cono. Entonces empecé una novela que se llama Lacónica y tengo una página y media ya, pero no sé si va a ser novela o qué va a ser, pero eso me permite despertarme y tener ganas de ir ahí a ver qué pasa. El oficio de la escritura. Monterroso, de tanto tachar, terminó con esos, Con los microrelatos. esos relatos mínimos, ¿no? Tipo La Oveja Negra y otras Claro. fábulas. No, y tiene dentro de los microrelatos tiene esto que yo te digo, que es como un pequeño ensayito, que es como un microrelato que dice, me encantaría escribir largo, punto, y se terminó me encantaría escribir algún libro largo, o algo, no me acuerdo exactamente las palabras, pero bueno. Bueno,